Hola a todos. El día de hoy vamos a ver una clase muy interesante que es muy tocado en el área crítica de medicina de emergencias, ¿sí? Se llama fármacos vasoactivos. ¿Y qué entendemos por fármacos vasoactivos? Estos son fármacos que ejercen sus efectos ya sobre el calibre de los vasos sanguíneos, o sea que pueden producir vasodilatación como vasoconstricción. Y también tienen efectos ya de ser fármacos inotrópicos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la fuerza de contracción miocárdica. Bien, acá tenemos dos conceptos de los fármacos vasoactivos que pueden tener uno de los dos o los dos, ¿no? Tenemos los inotrópicos. Inotrópicos que estos aumentan o incrementan la contractilidad miocárdica. Y esto va a producir un incremento del el volumen sistólico, ¿ya? Y esto va a producirnos un incremento en el gasto cardíaco. Incremento en el gasto cardíaco. Por otro lado, los vasopresores, el término de vasopresor, incrementan el tono vascular, aumentan el tono vascular, incrementan o aumentan la resistencia vascular periférica. Y esto va a traducirnos en aumento de la presión arterial, ¿no? Bien, tenemos aquí una tabla de fármacos, ¿ya? Fármacos vasoactivos que pueden modificar tanto el gasto cardíaco, aumentándolo, pueden disminuir la presión capilar pulmonar o pueden aumentar la frecuencia cardíaca, también pueden aumentar o disminuir la presión arterial y producirnos este efecto de arritmias, ¿ya? Unos van a producir en mayor potencia que otros, como vamos a ver. Tenemos la dobutamina, ¿ya? Que la dobutamina tiene un efecto potente para aumentar el gasto cardíaco, un efecto potente para aumentar el gasto cardíaco. Tiene un efecto leve a moderado para disminuir la presión capilar pulmonar. Tiene un efecto leve a moderado también para aumentar la frecuencia cardíaca. Y esto puede ser puede disminuir la presión arterial o así también como no puede hacerlo. Esto depende de la dosis, ¿ya? A dosis mínima la dobutamina ha demostrado que tiene efectos vasodilatadores. Esto porque la dobutamina actúa a nivel mecanismo de acción, es a nivel de los receptores beta 1 y beta 2. Los beta 1 encontramos a nivel cardíaco y los receptores beta 2 a nivel de la musculatura lisa vascular. Y a nivel de la musculatura lisa vascular, lo que produce la activación de los receptores beta 2 es vasodilatación. Y es por eso que pueden disminuirnos la presión arterial. Claro que a dosis máxima la dobutamina no ejerce ese efecto de disminuir la presión arterial. ¿Ok? Arritmias también pueden producirnos moderadas arritmias, ¿no? Por otro lado tenemos a la dopamina, que no tiene efectos con esta cantidad de dosis 3 a 5, no vamos a encontrar efectos a nivel de gasto cardíaco, a nivel de la presión capilar pulmonar, tampoco a nivel de la frecuencia cardíaca, tampoco a nivel de la presión arterial y tampoco arritmias, ¿ya? De hecho, las dosis bajas de dopamina no se debe usar, ¿ya? No se debe usar porque no provee ningún beneficio a pacientes con insuficiencia renal oligúrica, ¿ya? Entonces, de hecho, la dopamina a dosis bajas puede tener efectos nocivos sobre la hemodinámica, ¿ya? Disminuyendo el flujo sanguíneo esplácnico y la función inmunológica, ¿ya? Inhibición de los linfocitos T. Y la función endocrina también, por inhibición de la función de la hormona tiroestimulante por la hipófisis. Por estos motivos, el uso de dopamina en dosis bajas con oliguria es mala medicina, ¿sí? Entonces no se usa en eso con dosis mínimas, ya menor a dosis bajas de 2 microgramos por kilogramo de peso, porque no vamos a tener efectos beneficiosos.
Tenemos la dosis de dopamina de 5 a 10 microgramos por kilogramo de peso. Esto va a tener un efecto leve a moderado a nivel del gasto cardíaco. Vamos a tener a nivel de la presión capilar pulmonar, no vamos a tener efecto. A nivel de la frecuencia cardíaca va a aumentarnos la frecuencia cardíaca, ya la frecuencia cardíaca. Ya. A nivel de la presión arterial, vamos a tener un aumento de la presión arterial. Un aumento ligero, leve a moderado. Y también vamos a tener moderados casos de arritmia con el uso de dopamina. Tenemos la dopamina mayor a 10 microgramos por kilogramo de peso. Un efecto moderado a nivel del gasto cardíaco, aumentando el gasto cardíaco. No tiene efecto a nivel de la presión capilar pulmonar. Tiene un efecto moderado para aumentar la frecuencia cardíaca. La presión arterial, ¿ya? La presión arterial también la va a aumentar moderadamente, más que los otros, ¿no? Y va a tener un efecto más profundo, más marcado para producirnos arritmias, ¿ya? Es por eso que se ha debatido mucho en el uso entre dopamina y dobutamina, cuál es la mejor para el shock cardiogénico, para otros tipos de shock como el séptico. Y se ha visto y se ha evidenciado que el uso en un versus entre dobutamina y dopamina, la dobutamina ha mostrado mejoría en los pacientes internados, ¿ya? Y también que tienen menos probabilidades de producir arritmias, ¿no? Como aquí hemos visto, la dobutamina tiene menor grado para producir arritmias que la dopamina, ¿no? Bien, entonces la dobutamina hay que saber que se usa en pacientes con presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? No se usa en pacientes que están con menor a esa presión arterial sistólica, porque la dobutamina hemos dicho que produce vasodilatación, ¿no? Y puede producirnos un empeoramiento, ¿no? de la hipovolemia, ¿no? De la presión arterial. Bien, entonces sigamos por este lado. La noradrenalina produce un efecto moderado para aumentar el gasto cardíaco. También no va a producir efecto a nivel de la presión capilar pulmonar. Noradrenalina, ¿no? También vamos a tener un efecto a nivel de la frecuencia cardíaca, moderado. Vamos a ver un incremento más potente en la presión arterial, la noradrenalina. Por eso es que la noradrenalina tiene más característica de ser un fármaco vasopresor. ¿Por qué vasopresor? La noradrenalina, el mecanismo de acción de este fármaco es porque tiene mayor afinidad por los receptores alfa. Y entre los receptores alfa tenemos al alfa 1, que se encuentra a nivel de la musculatura de los vasos sanguíneos, y que su activación de estos receptores alfa 1 produce vasoconstricción. Es por eso que es el fármaco número 1 para usar en pacientes que tienen presión arterial sistólica, ¿no? Disminuido, como es el caso del shock hemorrágico, que es refractario al uso de líquidos intravenosos, ¿no? Como las soluciones. O sea, si no funciona con líquidos, al reponer a esos pacientes, entonces usamos vasoactivos, y entre ellos está la noradrenalina como primera opción en el shock hemorrágico para aumentar lo que es la presión arterial, ¿no? y también aumentar el gasto cardíaco. Bien, claro que su mayor acción de la noradrenalina se centra a nivel de la vasculatura, produciendo vasoconstricción. También tiene un efecto marcado para producir arritmias, ¿no? La noradrenalina. Tenemos la milrinona, que produce la milrinona un moderado efecto para aumentar el gasto cardíaco. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa, la milrinona, recordamos en mecanismo de acción que hemos visto en una clase pasada. Tiene un aumento leve a moderado para disminuir la presión capilar pulmonar.
y tiene también un efecto leve a moderado para aumentar la frecuencia cardíaca. La presión arterial va a disminuir por su efecto vasodilatador de la milrinona, ¿ya? Y tiene un efecto moderado para producir arritmias. Bien. Tenemos al levosimendan. El levosimendan, estos fármacos, el levosimendan aumenta moderadamente el gasto cardíaco. El gasto cardíaco. También produce moderado disminución de la presión capilar pulmonar, ¿ya? También no produce aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Produce una disminución de la presión arterial, por su efecto vasodilatador, que vamos a ver por qué. Y puede o no producir arritmias este fármaco. El levosimendan es un fármaco bastante seguro, pero el costo económico del levosimendan es bastante también costoso ya en nuestro medio, en nuestro país, ¿no? Pero es un fármaco muy seguro en algunas situaciones, ¿no? Porque vamos a ver que es un fármaco que no requiere ajuste en insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ¿ya? Bien, entonces estos son los fármacos que hemos visto. Hay que analizar algo así. La dobutamina, la noradrenalina y la dopamina, estos fármacos cumplen acción a nivel de sus receptores beta 1, a nivel del gasto cardíaco, ¿no? a nivel de lo que es el músculo cardíaco, ¿no? Para aumentar el gasto cardíaco, para aumentar la fuerza contráctil, y esto va a producir un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Por el incremento de la fuerza contráctil miocárdica. Entonces estos fármacos, la noradrenalina, dopamina y dobutamina, cumplen acción a nivel de los receptores beta 1 a nivel cardíaco, ¿no? Algo que tenemos que diferenciar entre estos con la milrinona y el levosimendan es que son fármacos, estos dos últimos son fármacos que no hacen efecto a nivel de los receptores beta 1 cardíacos. Y estos ingresan a esas células, ¿no? Donde se encuentran las células miocárdicas, y producen ya mediante diferentes mecanismos ya el movimiento de calcio, ¿no? El movimiento de calcio necesario para la fuerza contráctil. O sea que estos dos fármacos, milrinona y levosimendan, no necesitan el receptor beta 1 para cumplir su acción de inotropismo positivo. Por lo tanto, son fármacos estos dos últimos muy útiles para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que han tomado un largo periodo de beta bloqueantes, ¿no? Porque al tomar el paciente fármacos beta bloqueantes estos por largo tiempo, los receptores beta 1 van a quedar desensibilizados, ¿no? Van a quedar desensibilizados ante el uso de estos fármacos, ¿no? De los dobutamina, dopamina o noradrenalina. O si, claro que aumentando mayor cantidad de dosis vamos a tener un efecto mejor, ¿no? A nivel de los receptores beta 1, pero también puede incrementar el riesgo de arritmias, ¿no? Por ese lado. Es por eso que la milrinona y levosimendan son fármacos útiles en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que han recibido beta bloqueantes durante mucho tiempo, ¿ya? Y porque estos dos fármacos no actúan a nivel de los receptores beta 1, sino a nivel de la célula muscular cardíaca, ¿no? Es por eso que son fármacos útiles en esos pacientes que han tomado por largo tiempo el beta bloqueante, ¿no? Bien. Por este otro lado tenemos un dato importante. El levosimendan pertenece, pertenece a la familia de fármacos, de fármacos sensibilizadores de calcio, ¿ya? Y el mecanismo de acción del levosimendan es producir mayor afinidad del calcio a la tropomiosina C, ¿ya? Y esto va a aumentar la contractilidad, cardíaca, contractilidad ventricular, ¿ya? Sin aumentar la concentración intracelular de calcio, ¿ya? Entonces el levosimendan va a producir ese efecto
a nivel de la tropomiosina, va a producir mayor afinidad en la tropomiosina para atraer mayor cantidad de calcio. Y una vez que esta tropomiosina tiene el contenido de calcio dentro de su estructura, esto va a producir una inhibición de la troponina I, ¿ya? Y este efecto va a producir que nuestra actina y miosina puedan unirse para realizar el proceso contráctil cardíaco, ¿sí? Entonces eso es lo que realiza, ¿no? La tropomiosina C produce una inhibición de la troponina I, ¿ya? Fisiología. Y mediante la tropomiosina C, que va a inhibir a la troponina I, va a producir también la activación de la actina y miosina para ejercer el movimiento contráctil, ¿no? Bien, por este lado tenemos el levosimendan. Tiene 3 mecanismos de acción más importantes, que son inotropismo, que ya lo conocemos, es de producir un aumento de la contractilidad miocárdica por la afinidad hacia la tropomiosina C por el calcio, ¿no? Y esto va a producir una activación de la actina y miosina para que puedan unirse por puentes cruzados y realizar el movimiento contráctil. Entonces estos también van a producir vasodilatación, que esto es producido por una activación de los canales iónicos potasio, que permite el ingreso de potasio produciendo hiperpolarización. Y esta hiperpolarización va a producirnos a nivel de los vasos sanguíneos el efecto vasodilatador, de vasodilatación. Y tiene el efecto de cardioprotección, porque también produce una vasodilatación a nivel coronaria también. Ya. Bueno, en comparación con otros inotrópicos, no aumenta ya el consumo miocárdico de oxígeno. En comparación con otros inotrópicos que hemos visto, dobutamina, dopamina, noradrenalina, el levosimendan no aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. De hecho, es un fármaco que se usa en pacientes con infarto agudo de miocardio. Puede usarse, ¿ya?, el levosimendan siempre y cuando haya, ¿no?, una alteración de la falla de bomba cardíaca, ¿no? Se puede usar el levosimendan. Bien. Porque los fármacos como la dobutamina en esos pacientes con miocardiopatía isquémica no es conveniente su uso, ¿ya? Porque puede aumentar el consumo de oxígeno, que puede ser contraproducente. Así que en esos casos de miocardiopatía isquémica es preferible usar el fármaco levosimendan, que no va a producir un consumo miocárdico de oxígeno, ¿no? Bien. Estos fármacos, el levosimendan, es un fármaco que no requiere ajuste en insuficiencia renal ni hepática. Es un fármaco relativamente seguro, el levosimendan. Uso clínico del levosimendan. Tenemos la insuficiencia cardíaca descompensada con bajo gasto cardíaco, ¿no?, con FEBI reducida. Insuficiencia cardíaca tras infarto agudo de miocardio. Lo que les decía, ¿no?, que se usa mejor el levosimendan en esos casos que la dobutamina, porque es contraproducente. Insuficiencia cardíaca postoperatorio también uso el levosimendan. Y el shock cardiogénico. Vamos a hablar del shock cardiogénico en una clase. En esta clase es la previa para hablar del shock cardiogénico. Dosis recomendadas. Ya dosis recomendadas, tenemos presentación. Vienen ampollas de 2.5 miligramos ml. 2.5 miligramos ml, 5 o 10 ml. Dosis de carga, bolo de 6 a 24 microgramos por kilogramo en 10 minutos, el bolo inicial. Dosis de mantenimiento bien es de 0.05 a 0.2 microgramos kilogramos por minuto. Ya. Tenemos la milrinona. Milrinona ya es un fármaco útil en los casos en que los receptores adrenérgicos están desensibilizados en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica por el uso de
beta bloqueadores. Lo que les decía hace rato, ¿no? Hace minutos atrás, que la milrinona y el levosimendan son fármacos útiles en esos pacientes, ¿no? Porque si ese paciente ha ingerido beta bloqueadores y tuvo una descompensación, una insuficiencia cardíaca descompensada que lo llevó a una insuficiencia cardíaca aguda, que lo lleva a una insuficiencia cardíaca aguda, entonces, si este paciente consumió beta bloqueantes, nuestros fármacos inotrópicos como la dobutamina, dopamina o noradrenalina no van a tener efecto a nivel cardíaco, ¿no? Porque van a estar bloqueados esos receptores, ¿no? Por el beta bloqueante. En esos casos son más convenientes usar fármacos que atraviesan las células miocárdicas y producen el efecto inotrópico positivo de otra forma muy diferente a la dobutamina, dopamina y noradrenalina. Bien. Tenemos la presentación de la milrinona. Viene en ampollas de 10 miligramos en 10 ml. Dosis de mantenimiento de 0.375 a 0.75 microgramos kilogramos por minuto, hasta dosis máxima de 0.2 a 0.3 microgramos kilogramos por minuto. Bien, esa es la milrinona. Ahorita vamos a ver la dobutamina, ¿ya? Bueno, por este lado traemos ya al fármaco dobutamina, que es otro fármaco vasoactivo, ¿no? La dobutamina, mecanismo de acción, estimula directamente, como hemos dicho, los receptores beta 1 y beta 2. Beta 1 a nivel cardíaco y beta 2 a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Produciendo vasodilatación, su efecto del beta 2. Indicaciones: insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Shock cardiogénico o séptico también, descompensación en cirugía cardíaca también es una indicación. La presentación viene en ampollas de 250 miligramos en 10 ml. Dosis inicial 0.5 a 1 microgramos por kilogramo minuto. Dosis de mantenimiento 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Las contraindicaciones que tiene este fármaco dobutamina: hipovolemia y arritmias, ¿no? Hipovolemia porque produce su efecto vasodilatador, y la dobutamina, vuelvo a repetir, se usa en presiones arteriales sistólicas mayor a 90, ¿no? de uso. Y arritmias, ¿no? Bueno, ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Esto presten mucha atención. Un ejemplo para sacar la dosis exacta de dobutamina a un paciente de 70 kilogramos, ¿ya? Esto mismo podemos, este mismo ejercicio podemos emplearlo con los distintos fármacos inotrópicos, ¿ya? Con los distintos fármacos inotrópicos que hemos hablado, ¿ya? Podemos hacerlo con ellos igual. Bueno, un ejemplo para dosificar. Tenemos que saber, primeramente, algo básico, que 1 miligramo, ¿ya?, es igual a 1000 microgramos. Esto hay que saberlo bien. 1 miligramo es igual a 1000 microgramos. Entonces tenemos un paciente de 70 kilogramos. Usamos 2 ampollas de 250 miligramos con dilución de 250 ml de solución dextrosa al 5%, ¿ya? Entonces tenemos 500 miligramos en 250 ml. ¿Estos 500 de dónde salen? Por las 2 ampollas, ¿no? 2 ampollas de 250 miligramos. Bien, hasta ahí espero que me puedan estar siguiendo. Entonces esto vamos a transformar. Transformamos los 500 miligramos a microgramos. Tenemos que transformar estos miligramos a microgramos. ¿Cómo lo hacemos? Así. 500, ¿no?, que es estos 500 miligramos, por 1000. 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Entonces, 500 por 1000 igual 500.000 microgramos. Tenemos esto entonces. 500.000 microgramos, ¿ya? Entonces tenemos
500.000 microgramos en 250 ml de la solución, ¿no? que hemos preparado. Bien. La solución dextrosa es un vehículo, no es un vehículo para el fármaco. Eso. Ya. Entonces tenemos ahora que calcular. Ya tenemos acá una fórmula, ya, una fórmula. Ya hemos transformado entonces los microgramos, ¿no? en nuestra solución. Ahora calcular cuántos microgramos hay en un cc o un ml, en un cc o un ml. Entonces 500.000 dividido entre 250 ml, ¿ya? ¿Cuánto te sale? Entonces 500.000 vamos a dividirlo, estos 500.000 vamos a dividirlo entre 250 ml. ¿Cuánto sale? Sale 2000 microgramos en un cc. En un cc. Eso es lo que nos da, ¿no? Los 250 ml sale de esto, ¿no? De la solución, ¿no? Del vehículo. La solución dextrosa, del 5%. Bien. Entonces nos sale 2000 microgramos en un cc. Eso es lo que has preparado. Esto entonces lo queremos, ¿no? Esto dar 1 microgramo por kilogramo por minuto, ¿no? Esa es la dosis que usamos, ¿no? La dosis inicial. Lo queremos dar 1 microgramo por kilogramo por minuto. Esto, ¿no? Volviendo aquí. Se puede usar 0.5 a 1 microgramo por kilogramo minuto. La dosis inicial de la dobutamina. Entonces, 70, que es el peso de nuestro paciente, serían 70 microgramos, ¿no? O sea, 1 microgramo por kilogramo de peso. ¿Cuánto sale? 70, ¿no? 70 microgramos. Entonces, nos sale esto, 70 microgramos por minuto. Entonces, para una hora, entonces tenemos que multiplicar 70 microgramos por una hora, tiene 60 minutos, ¿no? 60 minutos. Entonces multiplicamos 70 por 60, nos sale igual 4200 microgramos. 4200 microgramos. Entonces le pasarás 4200 microgramos hora. Pero no podemos pasarlo así, ¿no? 4200, escribirlo así. 4200 microgramos hora. Tu preparado tiene 2000 microgramos en un cc. ¿Qué quiere decir esto? Como tenemos 4200 microgramos en hora, tenemos que preparar, ¿no? Esto nos sale 2000 microgramos en un cc, ¿no? Entonces hay 4000 microgramos en 2 cc. Un microgramo tiene 2000, ¿no? Y 2 cc va a tener 4000, ¿no? 4000. Lo que nos salió en este resultado, ¿no? 4200, pero podemos usar 4000. Entonces le pasarías 2 cc hora. 2 cc hora, que es lo que corresponde, ¿no? Porque un cc tiene 2000 microgramos y juntando otro cc vamos a tener 4000 microgramos. Entonces ya tenemos el resultado, 2 cc. Le pasarías 2 cc por hora, ¿no? Dobutamina 2 cc por hora, con ese peso, ¿no? Y la dosis inicial de este paciente, ¿ya? Pueden volver a repetir el video si desean aprenderlo, ¿ya? Es algo un poco, al principio es un poco, nos deja muchas dudas, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo para dosificar en estos pacientes con dobutamina, ¿sí? Bien, entonces cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, al grupo y yo les respondo con gusto, ¿sí? Nos vemos en otra clase y que les vaya bien. Hasta luego.